la refinería no se construye en 3 años. Es una mentira de la Secretaría de Energía. Mi nombre es Carlos Altamirano y te voy a platicar por qué hice este podcast, cuál es mi motivación detrás de todo esto. Desde que tengo memoria me apasiona la política y siento una impotencia al ver a políticos corruptos y malos gobiernos sexenio tras sexenio. Como joven, sé que no soy el único y por eso quiero hacer la diferencia con ustedes, inspirando y siendo parte de esa juventud de líderes informados, empáticos y sin miedo a involucrarse al cambio de México. En esta primera temporada les voy a compartir mis entrevistas con figuras importantes que demuestran día tras día que ese cambio sí es posible, existe y que ya no somos la mayoría silenciosa. Con más de una década de experiencia en la política a nivel estatal como federal, en este capítulo platicamos con el diputado federal Hernán Salinas Wolberg acerca de sus recomendaciones para empezar una carrera política, el incierto futuro de Pemex y la polémica iniciativa autoritaria del morenista Ricardo Monreal, entre otros temas. Para comenzar con el episodio de Maciosare Político, me encantaría introducir al diputado federal por mayoría relativa del Distrito Primero de Nuevo León, que incluye Santa Catarina y San Pedro Garza García, el municipio con más riqueza de toda Latinoamérica, el área con mejor calidad de vida en México y sede de corporativos transnacionales como lo es PEMSA, Vitro y Cemex. Demos la bienvenida al licenciado Hernán Salinas Wolberg. Diputado, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Todavía recuerdo cuando en tu campaña nos platicabas en un meeting de puro joven acerca de tus propuestas. Pues mira, Carlos, te agradezco mucho la invitación a participar en esta entrevista el día de hoy. Realmente es un gusto el poder pues intercambiar opiniones y platicar un poco de lo que vemos nosotros desde nuestra óptica que está sucediendo en nuestro estado, obviamente a nivel nacional, con los temas que hoy estamos trabajando, que más estamos activos, que son temas en materia energética, temas económicos, que son las comisiones, y temas del medio ambiente, que son en las comisiones que participo en la Cámara de Diputados. Y sí, bueno, pues obviamente ha sido, empezó una legislatura con una situación atípica, no atípica, pero sí, desde nuestro punto de vista, vale la pena señalar para la audiencia, yo soy diputado federal por el Partido de Acción Nacional, eso pues significa que somos parte de lo que denominamos la oposición, somos la primera minoría en la Cámara de Diputados, somos 79 compañeros diputados federales del PAN y vis a vis, bueno, en el contexto de que hay 330 diputados aproximadamente de la coalición que conforma de facto el presidente, que es Morena, PT, FES y bueno, y el nuevo aliado electoral que es el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, ese bloque que es la mayoría, son 330, nosotros somos 79 y pues bueno, sí ha sido un reto, sobre todo porque hay muchas decisiones en las cuales nosotros no coincidimos, tenemos un punto de vista distinto al de la mayoría, distinto al del presidente de la República en temas importantes para el país, o uno de ellos evidentemente el tema energético, y pues bueno, han sido 18 meses complicados desde el punto de vista del trabajo legislativo. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente la mayoría, y tiene derecho a ello, tiene una agenda política, una visión con la cual no compartimos y esa situación, digamos, desde el punto de trabajo legislativo ha sido complejo. Sin embargo, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo para expresar en la Comisión de Energía, en las diversas comisiones y en el Pleno de la Cámara lo que creemos que representa los intereses de quienes nos dieron su voto, como tú comentabas un rato, son los habitantes del municipio de San Pedro Garza García, de Santa Catarina, que conforman el Distrito 1 Federal. Y si en todo esto no fuera suficiente, pues le agregamos el elemento del COVID, que la verdad ha sido una situación, las cifras las vemos a diario, en unos minutos más saldrá cuál es la cifra de hoy, que dará a conocer la Secretaría de Salud, seguramente será un número muy similar al de los últimos días,
y esto pues evidentemente ha traído graves consecuencias para, pues, primero, pues el tema del confinamiento, la nueva normalidad, pero sobre todo en el tema económico. Es un tema que nos preocupa mucho, porque hoy vemos que hay mucha de la actividad económica en este país, en Nuevo León, está paralizada, aunque se reabrieron algunas áreas, evidentemente esto está lejos de una actividad normal, y hay, que es al final, la preocupación, hay que recordar que la economía es un agregado de números, pero ¿cuál es el número más importante? Para nosotros son los empleos, porque los empleos significa la posibilidad de una persona proveer para su familia, el tener la posibilidad de llevar un ingreso estable para cubrir las necesidades, y eso para nosotros es lo que más nos preocupa, que en estos últimos meses las cifras de empleo que se han perdido rondan los millones, estamos hablando de millones de empleo, estamos hablando de miles de centros de trabajo o empresas que han cerrado definitivamente sus puertas, y esto pues, obviamente tiene un efecto social, un efecto en la vida de las personas, y es algo que hoy debe ser nuestra primera prioridad, cómo recuperar esos empleos en el contexto en el que estamos viviendo. Sí, no, diputado, estoy totalmente de acuerdo, y más en un municipio como es San Pedro y Santa Catarina, que son de servicios, donde hay pequeñas y medianas empresas. Pero antes de empezar este tema, nos encantaría saber un poco acerca, diputado, de su trayectoria profesional. ¿Siempre supiste que quería ser político? Pues mira, yo la verdad, pudiéramos decir que me remonto pues prácticamente a la secundaria, yo creo, desde cuando estábamos en la secundaria, y quizás un poquito ya en los años más grandes de la primaria, pero vamos a ver más de secundaria. Yo en mi caso siempre fui el típico alumno que tuvo la inquietud de participar en las sociedades de alumnos, en las mesas directivas de la escuela. Me tocó presidir, pues, aunque ya fue hace muchos años, pero presidir en la primaria, presidir en la secundaria, presidir en la prepa. Luego ya entrando a la carrera, donde uno va finalmente tomando un camino de vida desde el punto de vista profesional, yo decidí estudiar la carrera de licenciado en Derecho, soy abogado, licenciado en Derecho graduado del Tecnológico de Monterrey, y ahí precisamente a mediados de la carrera fue cuando ya tomé la decisión definitiva de incorporarme a un partido político. Antes de eso había tenido pues sí, obviamente un interés, sabía que había, de alguna manera, tenía esa vocación de participar en la política, pero no había hecho una definición por dónde. Fue por ahí del quinto semestre de la carrera en Derecho cuando decidí incorporarme al Partido de Acción Nacional de manera formal. En aquel entonces lo hice en dos motivos. Uno, pues obviamente coincidía con los principios, coincidía con los postulados del PAN, me puse a analizar sus doctrinas, sus documentos de trabajo, etcétera. Pero también debo reconocer la otra parte, tenía buenos amigos, varios amigos, buenos amigos participando en el FAN en aquel entonces, en lo que era Acción Juvenil, todavía se le conoce como Acción Juvenil, y decidí, bueno, dije, bueno, además de hacer política que nos gusta, es el convivir, convivir con amigos que ya llevaba yo otro tipo de coincidencias previas, y fue bueno, así fue como tomé la decisión de participar en política ya de manera formal, afiliado a un partido en el 2003, y empecé, a lo mejor algún día ya lo han escuchado antes, pero en mi caso es cierto, empecé pegando calcamonías. Recuerdo aquella campaña del 2003, cuando fue la campaña, a lo mejor algunos de los que nos escuchan todavía no habían nacido, pero del 2003, en aquella campaña a la gobernatura competía Mauricio Fernández por el PAN contra Natividad González Parás por la gobernatura. Fue una campaña donde los resultados obviamente fueron malos para el PAN, debemos reconocerlo, se perdió la gobernatura, se perdieron muchas alcaldías y muchas diputaciones, pero aún así yo estaba convencido de que el PAN era el partido por el cual yo quería participar, y pues me quedé. Muchos se fueron, la verdad, después de esa elección del 2003, muchos amigos jóvenes, otros no tan jóvenes, abandonaron la Acción Nacional, porque bueno, pues obviamente no a muchos les gusta estar en un partido que pierde, en un partido que no ganan las elecciones. Pero en mi caso, pues ahí seguimos, hicimos una carrera en el juvenil, después concluyo mi carrera
y tengo la oportunidad, ese es un mensaje muy importante que le doy a jóvenes que nos estén escuchando, que todavía estén estudiando o estén por acabar la carrera, mi primera recomendación sería continuar la preparación lo más que se pueda. Esa parte es muy importante. Aún si tienes un interés, o más si tienes un interés en el sector público, lo que México necesita, creo yo, y siempre lo pensé así, es tener personas preparadas, personas que tengan las habilidades y las herramientas para solucionar la problemática que tiene nuestro país. Y por eso es que decidí, me ausenté 2 años de México, estuve en Inglaterra, hice una maestría en administración pública en Londres de 2005 al 2007, y luego, bueno, ya regreso y ahora sí de manera de tiempo completo y empiezo a trabajar primero en la Administración Municipal de San Pedro, continúo unos estudios, he continuado estudiando ahí en el TEC, algún doctorado, etcétera, todavía no lo concluyo, pero bueno, y así fue como finalmente en el 2009 es mi primera incursión en la política desde el punto de vista electoral. Compito como diputado local en aquel año, tenía yo 27 años cuando iniciamos la campaña, afortunadamente se dan los resultados favorables y pues bueno, de ahí hemos tenido la fortuna de poder desempeñar varios cargos en el Congreso del Estado, hoy en la Cámara de Diputados, y bueno, siempre con una visión de aprovechar al máximo las oportunidades. Perfecto, diputado. Sí me llamó mucho la atención que tiene una maestría en la administración pública, cuando he notado que bastantes jefes de estados o tecnócratas la tienen. ¿Por qué eligió esa maestría? ¿La recomienda para nuestros oyentes que quieran tener una Fíjate carrera que, política? fíjate que yo revisé muy detenidamente los programas de maestría en administración pública o gobierno que habían vigentes en aquel entonces. Estoy hablando hace 15 años exactamente, del 2005. Y encontré dos programas que me llamaban la atención. El programa de la Kennedy, de Ajá, Harvard, ajá. la Escuela de Gobierno Kennedy, y precisamente la escuela London School of Economics, la LSE, que fue donde finalmente apliqué a los dos, apliqué a las dos maestrías, y finalmente donde obtuve, y lo voy a decir así de manera directa, donde recibí mi carta de aceptación fue de la Universidad de Londres, y la verdad es que, bueno, finalmente fue una de las dos que yo había decidido. En mi caso, estaba igualmente, tenía el mismo ánimo y el mismo deseo por el programa que había en ambas universidades. Ambas eran aceptables para mí, creo que ambas muy reconocidas en el ámbito de gobierno, de políticas públicas. Obviamente, en la Universidad de Londres, mucho más en el tema de economía, donde ha tenido varios premios Nobel han salido de esa universidad en materia de economía. Pero bueno, las dos eran, y finalmente creo que fue una experiencia muy valiosa, porque el estar en Europa te da la oportunidad, aún cuando Inglaterra sí comparten muchas similitudes con sistemas, de alguna manera, por los antecedentes históricos con Estados Unidos, no deja de haber un ingrediente europeo que lo hace un poco distinto a Estados Unidos, pero también distinta a la Europa continental. Entonces, Okay. bueno, yo realmente sí veo que fue una experiencia muy, muy valiosa, además de la oportunidad de la carga académica, el poder tener la oportunidad de un día en la tarde ir a una plática abierta con un premio Nobel de Economía, un premio Nobel, porque realmente la universidad, dada su experiencia y su tamaño y muchos otros factores, atrae ese tipo de ponentes de manera periódica, es decir, no era ningún evento extraordinario, de repente ibas a una charla con un premio Nobel y había 40 personas ahí, eran los que se habían juntado, y la verdad no era porque fueron, así como los conocemos, los simposiums y los grandes eventos, no, no, era una charla de café, un día en la tarde y había un premio Nobel, había un exministro, un expresidente, etcétera. Ese tipo de ponentes que de alguna manera participan o en actividades, y la verdad para mí eso fue muy, muy valioso. Entonces, yo sí recomendaría mucho, primero, el continuar los estudios lo más que se pueda. Creo que Claro. esa parte es fundamental, más en un mundo tan competitivo con el que tenemos, donde hoy yo como les digo, el estudiar lo que te da son herramientas. No se trata
de aprender, no es memorizarte, no es aprender, perdón, no es memorizarte, sino es tener herramientas para tomar decisiones. Y esa es la parte que la educación te da. Y obviamente, bueno, estos ejemplos, estudiar una maestría, pues bueno, te expone a visiones distintas, a conocimientos más profundos, más amplios, y que en algún momento, en cualquier área de la vida puede hacer uno uso de ellos. Sí, no, diputado, estoy de acuerdo. Eh, y más que LSI es una universidad donde, si no mal recuerdo, hay 16 premios Nobel. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estudió ahí, entonces se ve que sí hay una preparación importantísima, pero hay que regresarnos un poquito más, diputado, si me lo permite, al 2009, porque, y al 2015, donde fuiste diputado local 2 veces por el estado de Nuevo León. Platícanos un poco acerca de cuáles fueron los retos, los mayores retos, ya sea en el Congreso del Estado o al ser presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. No, mira, yo creo que, a ver, cada legislatura tuvo un reto distinto. Claro. En la legislatura del 2009 veníamos iniciando la administración del gobernador Medina, y en ese entonces nosotros éramos un grupo, prácticamente el Congreso era la primera vez que ningún partido tenía mayoría por sí sola en el Congreso local. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, hay 42 diputados, en aquel entonces ninguno teníamos ni siquiera 21, el PAN tenía 19, si mal no recuerdo, y el PRI tenía 16, aproximadamente 15. Entonces, ningún grupo por sí mismo era mayoría. Eso obligaba necesariamente a construir acuerdos y a construir cada dictamen, cada votación que había que negociarla, había que discutirla, porque no era como cuando un diputado tiene una mayoría, que simplemente lo discutes al interior de tu partido y las cosas se procesan. Esta legislatura era diferente en ese sentido. Y además un ingrediente del 2000, ese primer trienio, hay que reconocer que fue difícil para el Estado de Nuevo León por dos temas muy puntuales. Primero, la llegada del huracán Alex. El huracán Alex, igual a lo mejor, yo creo que muchos de los que nos escuchan, a lo mejor obviamente ya vi, pero estaban, a lo mejor eran más pequeños, pero sí recordarán un poco esa experiencia que se vivió en Monterrey del huracán Alex en el 2010, y donde prácticamente devastó partes importantes de la zona metropolitana, muchas de las avenidas principales, y obviamente no se diga al interior de las colonias, y eso representó había una gran urgencia de cómo ponernos de acuerdo y reconstruir nuestro Estado, porque el Estado estaba destruido, era físicamente destruido. Si tú ibas por las avenidas de Nuevo León, por las calles y zona metropolitana, inclusive en las zonas rurales del Estado, y eran zonas que estaban mimadas literalmente, es decir, estaban destruidas los caminos, las calles, las avenidas, y eso y representó un gran esfuerzo para sacar a Nuevo León adelante. Y la otro tema que nos tocó muy duro en ese primer trienio como diputado local fue el tema de la inseguridad. Ustedes recordarán, el 2010 fue el pico de inseguridad que se vivió en gran parte de nuestro país, pero también aquí en Nuevo León, donde veíamos escenas que jamás pensamos que íbamos a ver en Nuevo León. Nosotros estábamos acostumbrados, a lo mejor en otros países podías ver un cuerpo colgado de un puente o un cuerpo desmembrado. Esas eran las escenas que veíamos en el 2010, y obviamente eso causaba inquietud, un pánico a la ciudadanía, un reto importante, que creo que también ahí logramos cerrar filas entre los diversos partidos en la Cámara, en el Congreso del Estado, y independientemente de que tuviéramos diferencias político-partidistas, logramos poner por delante lo que Nuevo León necesitaba, y evidentemente ponernos de acuerdo en muchos de estos temas para resolver estos problemas. Lamentablemente, como siempre, en la ejecución es donde vienen muchas de las fallas, y nosotros señalamos en muchas ocasiones las fallas que cometió el ex gobernador Rodrigo Medina en varios de los procesos, sobre todo en temas de la reconstrucción, y bueno, muchas situaciones que fueron muy cuestionables en su momento y que bueno, ya son del dominio público.
Y luego 2015, 6 años después, pues mira, es un escenario también, otra vez vuelve a ser un escenario inédito. ¿Y por qué es un escenario inédito? Porque es la primera vez en todo México que hay un gobernador independiente. Habíamos partidos en el Congreso del Estado, el PAN era un grupo mayoritario, pero otra vez sin tener la mayoría. Es decir, no llegamos a los 21, éramos 17 diputados, y de ahí seguía el PRI con 13 y los demás partidos políticos. Pero una relación muy, muy diferente, porque el gobernador Jaime Rodríguez pues era independiente. Y sí, debo de reconocer que al inicio fue complicado, porque el discurso del gobernador en los primeros meses o los primeros años de su mandato fue un discurso muy ríspido, muy agresivo contra los partidos políticos. Ustedes recordarán, el gobernador pues es famoso por sus frases y por sus ocurrencias en los medios de comunicación. Creo que ya le ha ido bajando el tono, ya ahorita que está por terminar su sexenio, pero al iniciar el mismo era un gobernador muy ocurrente en sus mensajes y en su manejo de la comunicación. Y eso, pues obviamente, complicaba algunas veces la construcción de acuerdos. Sin embargo, yo creo que logramos sacar temas importantes en esa legislatura. Igualmente nos pusimos de acuerdo en los temas esenciales para el país. No nos ha gustado, la verdad, muchas de las decisiones que el gobernador ha tomado. Y sí, y lo decimos en este espacio, y lo he dicho en muchos espacios, creo que lamentablemente desperdició una gran oportunidad. El gobernador tenía una oportunidad ejemplar, habiendo llegado por la vía independiente y con el apoyo ciudadano que tuvo, más de 1 millón de votos, pudo haber hecho mucho por Nuevo León. Y creo, lamentablemente, que el próximo mes de octubre del 2021, cuando acabe su mandato, en lugar de salir por la puerta grande, va a salir por la puerta de al lado, porque definitivamente va a quedar mucho a deber a los ciudadanos. Y pues bueno, obviamente eso también deja una enseñanza, o nos deja a todos una enseñanza rumbo a las siguientes elecciones. Sí, claro, él abrió y cerró la puerta para las gobernaturas independientes del país. Y en materia ya, diputado, de tu trabajo legislativo, ya siendo diputado federal, ¿nos pudieras platicar un poco acerca de tu iniciativa de ley para instaurar el mecanismo de parlamento abierto en el Congreso de la Unión? Mira, a ver, el tema del Parlamento abierto es bien importante. Es un tema que nosotros es un tema, digo, no me voy a atribuir que yo soy el único que le está impulsando. Somos un grupo de legisladores que hemos venido trabajando con la intención de que los congresos se conviertan en verdaderos parlamentos abiertos. ¿Qué significa el Parlamento abierto? Es cuando el ejercicio de la discusión y análisis de una iniciativa no nada más recae en los legisladores, sino que se abre a la discusión, a la ciudadanía, a los grupos de interés, a la sociedad civil organizada, a la no tan organizada también. Es decir, porque finalmente todo el mundo tiene derecho a expresarse, y obviamente hacerlo de una manera ordenada y de una manera que sea productiva. Ese es un poquito el concepto de parlamento abierto. Obviamente al final la responsabilidad recae en los legisladores. Finalmente somos nosotros que con nuestro voto eh, emitimos un dictamen en un sentido o en otro. Y finalmente esa es parte de nuestro trabajo, y es la responsabilidad que los ciudadanos nos entregan o nos dan cuando nos dan estos cargos de representación, como lo es una diputación local o una diputación federal. Pero creo que es muy importante los mecanismos de parlamento abierto, porque permiten nutrir la discusión. Nadie puede tener la verdad, o nadie se puede decir, por lo menos en temas de política pública o en las decisiones de gobierno o decisiones legislativas, nadie tiene la verdad absoluta. Es decir, un mismo problema puede tener muchos enfoques, puede tener diversas vertientes que según en mi campo, es decir, un mismo dictamen, si yo soy ecologista, si yo soy un experto en materia económica, si yo soy un experto ingeniero, etc. A ver, cada visión puede darle una solución distinta a un problema. Claro. Lo que tenemos que hacer nosotros los legisladores y en general los gobernantes es sopesar, porque cada decisión siempre tiene, pero todas las decisiones tienen costos y beneficios. Todas las decisiones que hagamos como ser humano.
El gran tema que tenemos que hacer los funcionarios públicos, los legisladores, es asegurarnos que en nuestras decisiones los beneficios sean mayores a los costos, es decir, que hay un beneficio neto a la comunidad, a la sociedad, en la política pública, en la ley, en el acto de gobierno, etcétera. Y bueno, para poder definir si hay o no hay ese beneficio neto, creo que es importante escuchar todas las voces. ¿Qué es lo que ha pasado, Carlos Laden? Y creo que es un tema que a veces molesta y con justa razón a la ciudadanía, donde a veces nos dicen, oiga, diputado, pues no se vale que nos citen, que nos pongan a chambear, es decir, a estudiar, a analizar, a revisar, si vamos a llegar y al final ya está todo, como diríamos coloquialmente, ya está todo arreglado, ya está todo planchado. La verdad, o si no hay un interés legítimo o posible de modificar el texto que se nos pone a consulta. Y ahí es donde coincido contigo, o ahí coincido con muchos ciudadanos que son muy escépticos a participar en ejercicios de parlamento abierto, porque literalmente te dicen, ¿para qué voy a perder mi tiempo si probablemente ya tienes la ley impresa en el cajón? Ya nada más estás esperando hacer como que me oyes para palomear que hiciste parlamento abierto y al final tus ideas ya están definidas. Eso, evidentemente, es una simulación con la cual yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo. Yo he participado en ejercicios de parlamento abierto en el Congreso del Estado. En el 2015 me tocó una gran experiencia participar de la mano de organizaciones ciudadanas para poder trabajar en lo que se le conoce como el sistema estatal anticorrupción. Y la verdad, creo que fue un producto desde el punto de vista legislativo de gran avance, donde logramos el consenso, nada fácil, de muchos organismos empresariales, organismos ciudadanos, para poderle dar forma al andamiaje legal del sistema estatal anticorrupción. Obviamente, y como en muchos casos, hay áreas de oportunidad. Yo siempre lo he dicho, ninguna ley es perfecta, todas las leyes son perfectibles. Y evidentemente, digo, cuando aplicas una ley, bueno, pues vas viendo en el camino cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las lagunas que hay en la ley, pero creo que en el caso del sistema estatal anticorrupción hicimos un trabajo muy interesante. Realmente me siento muy orgulloso de que de mi pluma y mano como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales sacamos la reforma que dio pie al sistema estatal, la reforma constitucional y algunos otros temas que trabajamos. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy variada en la parte de vista legislativa. Y bueno, y ahora, hasta llegar, y seguramente será una de las preguntas más adelante, ¿qué es lo que estamos haciendo en el 2018? Ahorita le dimos un viraje un poquito a los temas y ahora estoy trabajando mucho en materia energética, que es un tema que he encontrado en estos 18 meses apasionante, pero sobre todo trascendente para México y para el futuro de nuestro país y para la viabilidad económica, para la viabilidad de crear empleos y de seguir creciendo, que es lo que creo que hoy, más que nunca, pues es algo que nos interesa a todos. Diputado, ahorita que estás hablando del tema energético, nos gustaría hablar un poco más acerca de Pemex, no solo porque usted es secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, sino porque esta paraestatal perdió alrededor de 293 millones de pesos diarios en la venta de gasolina de diésel este primer trimestre del año, de acuerdo al Universal. Y claro que ha tenido escándalos de corrupción, y ahí tenemos a Lozoya Austin, que se encuentra en un proceso de extradición. Es una pregunta complicada, pero desde su punto de vista, ¿cuál es el futuro de Petróleos Mexicanos? A ver, nosotros cuando escuchamos al presidente Andrés Manuel hablar de seguridad y de soberanía energética, en concepto, evidentemente, estamos de acuerdo. Yo creo que ningún mexicano pudiera estar en desacuerdo con que México tenga seguridad energética y en seguridad entendiendo la capacidad de satisfacer su demanda de energéticos y soberanía desde el punto de vista que, bueno, que no dependamos 100% del extranjero, que, como dicen por ahí, que algún día pueda alguien decir, te cierro la llave del gas o te corto, te bajo las cuchillas y te quedes sin luz, te quedes sin gas. Creo que el concepto, ambas ideas son válidas y coincidimos.
La diferencia está en los cómo. Cómo lograr esa soberanía energética, cómo lograr esa seguridad energética. Y ahí es donde creo que el presidente se ha equivocado y lo hemos dicho claro, lo hemos dicho directo, dentro y fuera de los foros legislativos. El presidente lo que está pretendiendo es construir, es reconstruir de manera artificial la eficiencia de Pemex y de CFE. ¿Y por qué digo que artificial? Porque no lo está haciendo buscando mejoras en los procesos de las paraestatales, eficiencias. Es decir, si tú me dijeras que voy a hacer a CFE más productiva o le voy a dar seguridad y soberanía haciéndole una empresa eficiente, que gaste menos, que produzca más, que sea mayor rentabilidad, etcétera, bueno, pues entonces evidentemente sí estamos de acuerdo, sí estaríamos de acuerdo con eso, pero igual el caso de Pemex. Pero bueno, que vemos es un presidente que lejos de tener o de delinear planes para fortalecer auténticamente estos organismos, lo que pareciera es que que la estrategia es debilitar a la competencia. Entonces, es como si yo quiero ser la mejor, y voy a hablar en conceptos muy generales, como si yo quiero ser el mejor restaurante de la colonia o en mi zona, y en lugar de dedicarme a comprar los mejores ingredientes, a capacitar mejor a mi personal, pues un día de repente decido, voy en la noche ahí, le prendo un cerillo en el restaurante de la competencia, ¿verdad? Y pues resulta que, bueno, pues ya los comensales no van a tener otra opción más que ir conmigo, porque pues la competencia ya no existe. Aunque suene así medio exagerado, pero es lo que está haciendo Pemex, es lo que está haciendo sobre todo CFE con el tema de las energías renovables. Lo que está haciendo es buscar sacar del mercado a la competencia, y CFE y Pemex de alguna manera también lo está haciendo, porque Pemex lo que ha venido haciendo es canceló las nuevas rondas petroleras. Hoy en la mañana tuve una reunión de trabajo muy interesante con una organización que se llama la AMEXI. La AMEXI agrupa a los principales empresas que le denominamos en el tema energético como petróleo upstream, la parte upstream del petróleo, que es perforación, exploración, toda esa parte. Y lo que platicábamos era precisamente cómo México tiene un enorme potencial en el tema de los energéticos. Tenemos una gran reserva de petróleo en nuestros yacimientos marinos, tanto en aguas profundas, aguas someras, como en tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Pemex no tiene la capacidad de invertir para poder hacer esas extracciones. Un número lapidario: hacer una inversión para ver si hay petróleo, de nada te asegura que va a haber en un foso en aguas someras, es decir, no estoy hablando ni aguas profundas, aguas someras que son más o menos profundas, cuesta aproximadamente $120 millones. Un solo foso, un foso. Es decir, como decía Andrés Manuel, que era el presidente, que decía que era tan sencillo como poner un popotito y succionar. Bueno, poner ese popotito en medio del mar cuesta $120 millones. Ese es el precio. Y cuando lo haces, no tienes ni siquiera la garantía de que vas a lograr extraer. Obviamente, haces el agujero donde el sonar y donde la tecnología te dice que hay una alta probabilidad de sacarlo. Pero de repente puede ser, y así llega a ver el caso, que literalmente perforas y a los 30 centímetros de tu perforación, ahí estaba el yacimiento, porque hay que recordar que los yacimientos son irregulares. Los yacimientos no son albercas, son como albercas, pero son irregulares, tanto de gas. Entonces, de repente puede ser que esta sea la bolsa del yacimiento y la pipa, digamos, el agujero pasó. Han habido casos que pasan a 5 centímetros del yacimiento y ¡pum! Y esa perforación automáticamente tienes que empezar de cero y son otros $120 millones. Hago un comentario porque el tema es, Pemex no tiene el dinero para invertir. Entonces, en parte de la exploración nos preocupa el que no tengamos la visión de seguir incorporando la iniciativa privada, obviamente con esquemas de ganar, y donde México obtenga rentabilidad, como muchos de los contratos que ya lo dicen. Y la otra parte de Pemex que me preocupa bastante, Carlos, es la parte
de refinación. En la parte de refinación, hoy estamos construyendo un elefante blanco que es técnica y financieramente inviable, que se llama Dos Bocas. Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas en Veracruz, es un proyecto que en México le va a costar, se va a convertir en un barril sin fondo. Es falso que vaya a costar 6,000 millones de dólares, como habló la secretaria de Energía. En el mejor de los casos va a costar 10,000 millones, si no es que puede llegar a costar 12,000, y no vamos a ver un solo barril de aceite refinado en Dos Bocas hasta pasado el 2025 o 2026. Claro, a ver, la refinería no se construyen en 3 años. Es una mentira de la secretaria de Energía. Ella habló que porque fue a la India y que vio unas refinerías que eran modulares y que no sé qué. A ver, la composición de lo que están haciendo en Dos Bocas no es eso. Es una refinería que se asemeja más a un modelo tradicional y muy probablemente el primer barril de petróleo refinado de hoy, de aceite, lo vamos a ver hasta el 2024. Entonces, cuando, por ejemplo, si quisiéramos tener soberanía en el tema de la refinería, de refinación, yo haría dos cosas. Haríamos dos cosas. Primero, poner al 100 las refinerías existentes. Tenemos 6 refinerías en México. Aquí, los que nos están escuchando aquí en Monterrey, ubican Cadereyta, es una de ellas. Hay otras 5 a nivel nacional, en Tula, Salina Cruz. Son 6 refinerías en Salamanca, hay otra en Guanajuato. Y esas refinerías hoy trabajan, algunas de ellas incluso a no más del 30-35% de su capacidad de refinación. Si las lleváramos al 100 o cercanas al 100, con eso bastaría para poder tener abastecida la demanda de gasolina, diésel, etcétera, nacional, en lugar de tener que construir una séptima. Pero hay otra alternativa. A ver, no quieres, por alguna razón, batallamos para echar a andar las que tenemos. Bueno, podemos ir al vecino, hubiéramos podido ir al vecino país en Estados Unidos y compras una refinería llave en mano, ya lista para operar al otro día, y te entregan la refinería, que hay muchas que por diversas razones, los dueños las están poniendo a la venta. Compras una refinería y al otro día empiezas a refinar. Pemex ya tiene una, hay que recordar que la famosa refinería de Deer Park en Texas. La refinería de Deer Park es una coinversión de Pemex con algunos privados, pero ya tenemos refinación en Estados Unidos. Nada le hubiera costado a este gobierno, si tanto énfasis quería darle en refinar por parte del propio gobierno, pues comprar refinerías llave en mano en Texas y ya traernos el producto refinado por una empresa mexicana. Es decir, a lo que veo, coincidimos con el concepto de la soberanía y la seguridad, pero creo que estamos tomando decisiones muy costosas para México, para alcanzar, y como dije hace un momento, tengo mis dudas si el valor neto es mayor o si el beneficio es mayor que el costo. Yo creo que en estos temas energéticos el costo para el país es mucho más que el beneficio que pudiéramos obtener en algún momento. Entonces, no solo es un capricho el presidente de la refinería de Dos Bocas, sino es una fijación por enfocarnos hacia toda la gasolina, el gasoleo, toda esa parte donde no están dejando abastecer a Pemex el año anterior, ya no estaría obligado a abastecer diésel limpio al país. Y ahora con el caso Iberdrola, donde cancela una planta de ciclo combinado de 2.1 millones de mil millones de pesos, que iba a ser una continuación sobre un parque solar de Tuxpan, y hablo constantemente criticando a esta compañía diciendo que tiene campaña en su contra. Diputado, ¿cuál es el incentivo para que compañías nacionales y extranjeras inviertan en infraestructura energética renovable cuando esté el presidente con estos caprichitos? Pues cero, ninguno. A ver, yo hace 2 días me entrevistaron y fui muy claro en mi postura. El presidente no hace más que amenazar y ahuyentar la inversión en este país. Y eso es preocupante. Y por eso creo que parte de la crisis que estamos viviendo económica
que sí, evidentemente tiene va ligada a la situación del COVID, pero el presidente la está agravando. La falta de acción, más bien sus omisiones y sus errores está haciendo que la crisis del COVID sea más pronunciada y que vayamos a batallar más para salir de ella. ¿Por qué? Porque como tú ya lo dices, está ahuyentando la inversión y hoy lo que México necesita es, más que nada, inversión, porque la inversión significa creación de fuentes de empleo. Y eso es algo que el señor no entiende. Cuando él dice que va a crear 2 millones de empleo, pues la pregunta es, ¿de dónde los vas a crear? ¿Quién los va a crear? No estamos esperando, o evidentemente no creo que el señor quiera decir que va a crear 2 millones de empleos de burócratas, sino obviamente nos referimos a empleos del sector privado. Pero lo que no entiende es que los empleos no se crean por decreto, ni por mandato, ni con varita mágica. No puede decir el señor, háganse los empleos. Los empleos los hacen las empresas, los empleos los hacen quien invierte en este país y obviamente genera, genera nuevas fuentes de trabajo. Y lo que hoy el presidente está haciendo es ahuyentar esa inversión extranjera y obviamente poner en mucha tela de duda a la inversión nacional, quien quizás lo que acaba diciendo de, bueno, pues si no encuentro condiciones propicias, me quedo con lo que tengo y no crezco. Hoy me lo decía, no hoy, sino otro día me lo decía un empresario de Nuevo León, un empresario ya de edad avanzada, decía, mira, he visto pasar y desfilar tantos gobiernos, tantos políticos, de azules, amarillos, naranjas, verdes, tricolores. Al final ellos pasan y yo aquí quedo. He tenido buenas administraciones donde hay condiciones para crecer, para fomentar la actividad, para desarrollar más proyectos. Hemos tenido administraciones malas donde conservamos, simplemente se trata de conservar lo que tenemos y buscar no decrecer o no hacernos más chicos, pero al final, pues vendrá un ciclo nuevo. Y creo que esa es la parte que el presidente, el presidente no está viendo. El presidente no está viendo que está desaprovechando una enorme oportunidad que la ciudadanía le dio, porque también a él le dieron, hay que reconocerlo, un amplio mandato con sus ya muy cantados 30 millones de votos y sus 300 diputados y aproximadamente 100, no, como 70, 60 senadores, 65 senadores, pero ¿de qué sirve tener esas mayorías? ¿De qué sirve tener ese respaldo cuando no tienes una visión de lo que el país necesita? Y sobre todo cuando estás tomando decisiones tan equivocadas que lo peor es que le van a ir a pegar al bolsillo de los que más confiaron en él, porque los primeros trabajos que se han ido perdiendo son precisamente trabajos en muchos niveles, estratos socioeconómicos bajos, manuales, son trabajos manuales, trabajos técnicos, etcétera, que son los que las empresas primero empacan sus maletas y se mueven a otros países donde haya mejores condiciones. Entonces, pues bueno, lamentablemente, por su cerrazón, le está pegando a quien en teoría él más dijo que iba a trabajar. Hay que recordar ese discurso de primero de los pobres. Bueno, pues hoy México tiene más pobres que hace 18 meses y lamentablemente de no corregir el rumbo, cada vez van a haber más por sus malas decisiones. Claro, quiere distribuir riqueza ya a los ninis o lo que sea, sus 3,000 pesitos mensuales, donde no está creando. Y mi pregunta es, ¿qué está pasando en la Comisión de Energía, donde ven que un presidente no está diversificando su portafolio, se está enfocando solamente en el petróleo, que si se vuelve a caer el precio del petróleo, ya lo hemos visto en el 84, que se nos van todas las inversiones por enfocarnos en solamente los combustibles fósiles? ¿Qué está pasando con todo ese aspecto de energías renovables? Ay, pues mira, nos ha tocado dar una batalla en la Comisión de Energía. Cada vez que tenemos sesión, buscamos que el asunto se debata, se discuta, por lo menos en asuntos generales, porque no siempre nos da la oportunidad de que los asuntos se agenden propiamente. Pero bueno, afortunadamente siempre hay asuntos generales y ahí aprovechamos para hacer nuestros señalamientos
y señalar con toda firmeza la gran equivocación, la gran falla generacional que está haciendo el presidente. Cuando yo digo que tenemos un presidente viejo, no es por su edad. La edad no tiene nada que ver. La edad es una situación, sí, un estado físico del hombre, pero él es un presidente viejo porque tiene ideas del pasado, porque él está anclado a un México y a un mundo que ya no es el México de los 60s, el México de los 70s, ya no es ese mundo. Hoy hay demandas distintas a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy hay otros compromisos, pero sobre todo hoy hay otros objetivos que tenemos, no objetivos caprichosos, objetivos para garantizar la misma sobrevivencia de la especie humana. Y hablo, por ejemplo, del cambio climático, y hablo de la necesidad de desfosilizar, descarbonizar nuestra matriz energética, nuestras industrias. Hemos estado teniendo unas reuniones muy intensas con grupos industriales de Nuevo León, porque hemos estado presentando algunas iniciativas en el foro local para avanzar con algunos temas de gases de efecto invernadero. Y evidentemente la discusión debe de centrarse en qué queremos para el México de las futuras generaciones. Yo tengo tres hijos menores de edad, de 2 años y 2 bebés de 1 año y medio, y yo veo qué Monterrey, qué México y qué mundo quiero tener. Yo no quiero un México, un Monterrey, como a veces hemos tenido en los últimos 2 años aquí en la ciudad metropolitana, donde suspenden, por ejemplo, actividades al aire libre porque la contingencia ambiental no les permite a los niños de las escuelas salir al recreo a respirar aire limpio y tienen que estar confinados en sus salones, o uno mismo en la tarde no puede salir a caminar, a pasear, etcétera, a una actividad. Yo no quiero eso para nuestros hijos. Obviamente no quiero tampoco, mucho menos, un cambio climático, que esto representa las disparidades que hemos tenido en temperaturas, donde cada vez una ciudad como Monterrey tiene veranos más calientes, inviernos menos fríos, y que eso tiene una consecuencia para la agricultura, para la calidad de vida. A ver, todos estos temas que al presidente le están pasando de noche, al presidente Andrés Manuel, que por eso a lo mejor se lleva también con el presidente de Estados Unidos, y por eso ahorita va rumbo a Washington con Donald Trump, porque con Trump coincide en esa visión que rechaza el cambio climático y que rechaza todas estas situaciones ambientales. Pero la verdad es que creo que hay muchos jóvenes hoy muy desilusionados con el presidente, porque debemos de reconocer, muchos jóvenes le dieron su voto a Andrés Manuel en el 2018. ¿Por qué? Por hartazgo, obviamente, porque querían ver algo distinto, porque sentían que el PRI o el PAN, en nuestro caso, se había alejado de la ciudadanía. Y bueno, y el elector en su justa libertad de votar libremente, creo que votó por esta opción, pero yo creo que muchos jóvenes jamás imaginaban que un gobierno que se autodenominaba de izquierda fuera a tener tal desdén o tal foca atención al tema del medio ambiente. Y creo que esto obviamente le va a costar a Andrés Manuel en las próximas elecciones, pero nos debe de nosotros hacer reflexionar, porque lo que está en juego con el tema de las energías renovables es, repito, la viabilidad medioambiental y de salud nuestra y de nuestras familias. Yo no es porque alguien me dice, es que tú, ¿cuál es tu afán con las energías renovables? No es que porque me gusten ver los techos solares, que se vean muy bonitos, nada, a ver, no es un tema de estética, no es un tema de gustos, como si yo me gusta esto, me gusta aquello, no, a ver, este es un tema donde la ciencia, donde la eficiencia económica, ambiental, te dice que debes de avanzar hacia allá. Es como si yo hoy todavía, por ejemplo, alguien dijera que pretendiera señalar que es mejor cocinar con leña que con gas en tu casa, pues obviamente hoy sabemos que por cuestiones ambientales, que por cuestiones de costo, por cuestiones de salud, es mejor tener una estufa de gas que de leña,
Bueno, pues así hoy la ciencia ha determinado que es mejor tener energía renovable a que tener una planta de carbón en Nava, Coahuila, que está emitiendo azufres, dióxido de carbono, etcétera, 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 a la atmósfera. Es que es un tema irrebatible. La ciencia está, solo ellos lamentablemente no lo están viendo. Claro, buscan la alternativa porque quieres plantar un árbol para que tus hijos tengan la sombra y ver esa visión más allá. Y tocando finalmente el punto energético y yéndonos ah, hacia la propuesta del senador morenista Ricardo Monreal, él propuso la iniciativa para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicación con el de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Este intento de acumulación de poder parece un intento de autoritarismo, diputado. ¿Qué se está haciendo en la Cámara para crear ese contrapeso necesario? Mira, la verdad, esa iniciativa era de Monreal, mezclaba peras con manzanas y naranjas y hacía un tutti frutti ahí de todo, que definitivamente no tenía ni pies ni cabeza. No hay manera de que la COFESE y la CRE y el Instituto estén todos bajo un mismo órgano, porque tienen mandatos distintos, tienen objetivos distintos y tienen la necesidad de tener un grado de especialización distinto en cada una de sus materias. Entonces, hacer esa ensalada que pretendía el senador Monreal, pues evidentemente desde nuestra óptica era equivocada. Y nosotros hablamos y fuimos claros y nos tocó por ahí señalar a nombre del grupo legislativo del PAN la postura que fue un de total rechazo. ¿Qué era lo que nosotros veíamos con esta iniciativa que era en intención oculta? Pues lo que han venido haciendo paulatinamente con los órganos, por lo menos en el sector energético, como la CRE, sobre todo, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero más la CRE, han venido tomando control de ella, quitando la autonomía y convirtiéndola en un apéndice de la Secretaría de Energía o del propio presidente, pero bueno, sobre todo de la Secretaría de Energía. Para nosotros esto sería un gravísimo retroceso para el país, porque creo que estos órganos autónomos cumplen con una función, cumplen con un deber de ser un contrapeso al ejercicio del poder público. Hay que recordar que los organismos autónomos por eso se crean, porque había la noción que nuestro país, del presidente omnipotente, el que todo lo podía, así como podía mandar con, y que en teoría todo lo sabía, ¿verdad? Era experto en energía, como era experto en salud, como era experto en telecomunicaciones, como era experto en competencia económica. Y esa acumulación del poder, evidentemente, no es buena para una república, no es buena para un país. Entonces se empiezan a crear estos órganos y como dije, Carlos, al inicio, siempre, siempre, todo es perfectible. Los órganos pudieran ser perfectibles. Pudiéramos afinar las leyes que regulan la vida de la CRE, de la COFESE, del Instituto Federal de Comunicaciones y ajustar lo que tengamos que ajustar. Pero la iniciativa de Monreal era todo lo contrario. A ver, para muestra basta un botón. Estaban eliminando de los requisitos para acceder a ser un titular de este nuevo supuesto órgano los requisitos de conocimiento, los exámenes de conocimientos. ¿Cómo puedes esperar tener a personas con las cartas credenciales adecuadas si eliminas el requisito de examen de conocimientos? Porque decía que eso, palabras más, palabras menos, convertías a los órganos en órganos elitistas. No, pues no se trata de ser elitista, se trata de que en una tarea quieres a la persona específica más calificada. Yo les diría, si me voy a hacer una operación de corazón abierto, ¿a quién voy a buscar? Pues voy a buscar al mejor cirujano, el mejor cardiólogo cirujano que pueda, que encuentre, que alcance. Pues no me voy a ir con un físico técnico en refrigeración, ¿verdad? Para hacerme una operación de corazón abierto en el quirófano. Pues es lo mismo. En el gobierno es igual. Hay áreas especializadas. Habemos quienes hemos estudiado la administración pública, habemos quienes nos hemos especializado en áreas y bueno, de alguna manera eso es para poder tener herramientas
y resolver los problemas. En el tema energético, México tiene excelentes académicos y profesionales con maestrías, doctorados, postdoctorados en materia energética en los diferentes campos eléctrico, petrolero, etcétera. En el tema de competencia económica, no se diga mi reconocimiento ahorita a la presidenta de COFESE, que ha mostrado verdadero arrojo y determinación con la presentación de controversias constitucionales y muchas otras cosas. Entonces, a lo que voy, creo que para fortuna de los mexicanos, la iniciativa de Monreal se cayó, no le veo pie ni cabeza, creo que no se va a procesar, creo que vio el malestar tan amplio que generó en las primeras horas de que se anunció y creo que va a quedar como eso, un exabrupto más de Morena, una ocurrencia más de la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara, pero no le veo que se concluya en nada en el futuro cercano. ¿Cuál es la correlación entre el Instituto Federal de Comunicación y el de la Comisión Reguladora de Energía, diputado? Y luego te menciona, y lo leo, que dice el senador que no hay intención de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo. Te quedas pensando, bueno, ya tomé tu palabra, muchas gracias, senador, puede crear un supermonstruo a la par de nosotros. ¿Qué tipo de pensamiento tiene así el mexicano para creer que nos vamos a comer ese chiste, ¿no? Mira, la verdad yo creo que lanzan, como decimos en el argot político, lanzan curricanes, así como dicen en la pesca, lanzan curricanes a ver si pescan algo, o la otra expresión que también aquí se hizo, claro, o la otra expresión que se hizo muy famosa aquí en nuestro municipio, en el municipio de San Pedro, en la elección pasada, cuando decían que aquella fábula donde le vas calentando el agua a la rana y le calientas tanto el agua que nunca salta, se muere porque se hierve. Pues así a lo mejor es lo que a veces pienso con Morena. Nos quieren ir calentando el agua, poco a poco. a ver en qué momento los ciudadanos saltamos, a ver cuánto aguantamos. Afortunadamente, en muchos temas, los ciudadanos hemos logrado, y junto con la oposición y con la sociedad civil organizada, afortunadamente hemos logrado saltar tan pronto, se calienta tantito el agua, sin llegar al punto que nos mate el hervor, y eso ha sido muy positivo, porque gracias a esa participación ciudadana y a ese malestar que se ha expresado en iniciativas como esta, en iniciativas como la que pretendían hace un mes y medio, darse poder para modificar el presupuesto sin preguntarle a la Cámara, creo que todo eso ha demostrado que hay una ciudadanía que está presente, que está activa, que está vigilante, y esperemos que así sea. Así debe de seguir y cada vez debe de ser más, porque ese tipo de participación va a hacer que quien esté en el gobierno, cualquier partido, azul, amarillo, morado, guinda, tricolor, etcétera, haga mejores propuestas y sobre todo cuestiones que sean realmente de beneficio para la gente. Claro, tener ese contrapeso. Y diputado, de verdad que muchísimas gracias a usted, diputado federal por el Distrito Primero de Nuevo León. Apreciamos bastante que esté con nosotros en el programa, por su tiempo y por luchar ante el autoritarismo y para energías limpias en el Congreso de la Unión. Diputado, le deseamos el mejor de los éxitos y muchas gracias otra vez por platicar con nosotros. No, hombre, estamos a sus órdenes. Realmente invito mucho, ya con esto concluyo, creo que es bien importante de cara al 2021, independientemente de la afiliación partidista que todo el mundo puede tener y se respeta la ideología y la afiliación, creo que es muy importante que hagamos un examen profundo de lo que está sucediendo en México, de lo que está sucediendo en nuestro estado, de lo que realmente, de los hechos, no solamente de lo que se dice, sino de lo que se hace y de los resultados. Y que cuando venga el tiempo del 2021, seamos muy acuciosos en nuestro análisis de las propuestas, porque también vendrá gente que quiera proponer bajar el sol, la luna y las estrellas en campaña, y luego con cuestiones que a veces son irreales o poco factibles. Entonces, creo que nosotros está tomar la mejor decisión, participar, estar informados, y pues de mi parte estaremos disponibles las veces que sean necesarias para poder platicar de estos,
o de cualquier otro tema que sea de relevancia para la comunidad. Diputado, otra vez, muchísimas gracias, que tenga un excelente día y aquí estamos igual cualquier cosa. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.